En estas últimas semanas se vivieron una serie de atentados en Israel, la verdad que con una cantidad de víctimas lamentable. Vos venís haciendo un raconto, Gaby, en tus redes sociales de todos y cada uno de los fallecidos y cómo viene la situación ahí en Israel. Sí, Rodri, exactamente. Venimos de 2 semanas, ya van a ser 3 semanas el próximo martes, de una seguidilla de atentados terroristas que hasta el momento dejan un saldo de 14 personas asesinadas, 14 muertos en cada uno de los diferentes actos terroristas. De hecho, en el último que tuvo lugar en la ciudad de Tel Aviv, el jueves por la noche, la información oficial principal, apenas sucedido el atentado, hablaba de 2 personas fallecidas y de 2 personas fallecidas exactamente, y de más de 15 heridos, 6 de ellos con heridas de balas que habían sido directamente impactados por las balas del terrorista. Y la situación marca que en la tarde de ayer viernes, el hospital Ígilov, que es uno de los hospitales que recibió en Tel Aviv la asistencia, que brindó la asistencia de los heridos, indicó que una de las personas que había ingresado en una situación delicada había fallecido también. Entonces ya pasamos a hablar de 3 personas asesinadas. Bueno, esta es la información, el atentado entonces, de Tel Aviv. En la información de último momento son 3 personas fallecidas producto de este atentado. Vamos a ver algunas imágenes que inclusive tienen un audio. Vamos a ver si podemos... Son fuertes las imágenes. Exactamente, esas son imágenes, esas son imágenes de el momento en que toda la gente que estaba en el bar, en la calle de Dizengoff, sale corriendo apenas empiezan a escucharse los disparos. Para que se den una idea, Dizengoff es una avenida hiperprincipal, hipercéntrica en la ciudad de Tel Aviv, y hablar de los bares, de la cantidad de bares que hay en Dizengoff, es como hablar de Plaza Serrano, para hacer un pequeño comparativo. Entonces, esto que sucedió es como si hubiera sucedido en un bar de Plaza Serrano un viernes por la noche, porque además esto sucede un jueves a las 8 y pico de la noche, cuando aquí el jueves indica el inicio del fin de semana. Entonces, tal la cantidad de gente que estaba, no solamente en ese bar, sino en los bares aledaños, muchos bares en los alrededores que salen todos corriendo. Las personas que afortunadamente no fueron alcanzadas por las balas salen corriendo hasta que se empieza a escuchar a las diferentes fuerzas policiales y del ejército pedirle a toda la gente que estaba en la calle que se empezara a meter en los edificios, en cualquier tipo de refugio que tuvieran en los alrededores. ¿Por qué? Porque a diferencia de los atentados anteriores, en los cuales el terrorista había sido indicado y abatido en el preciso momento del atentado, en este caso, la persona que disparó salió corriendo, pudo escapar. Y las fuerzas, tanto policiales como del ejército, tuvieron un raid de más de 6 horas para poder localizarlo. Y de hecho no lo localizaron en la zona inmediata a Dizengoff, sino que fue encontrado y abatido a unos 3 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Tel Aviv, en el puerto, cerca del puerto de Yafo. O sea, era una noche de jueves en Plaza Serrano, para que tengamos noción de... Era exactamente una noche de jueves en Plaza Serrano. De la gravedad de la situación. En medio de una noche de jueves en Plaza Serrano, para el que es del resto del país, Plaza Serrano es un lugar muy popular de Palermo, en el cual hay barcitos y mesas que inclusive por momentos se cierra la calle como para que... Es uno al lado del otro. Sí, uno al lado del otro, todos juntos. Totalmente. Bueno, y las imágenes que estamos viendo es la desesperación de la gente que sale corriendo a partir de lo sucedido en este atentado. Y la persona es abatida en otra zona. 3 kilómetros de donde... Claro. 3 kilómetros al sur de Tel Aviv y 6 horas y pico, casi 7 horas después de sucedido el atentado. Quiero decir, la persona se escondió, hubo todo un circuito cerrado de las fuerzas de seguridad para poder dar con el paradero de este terrorista, un palestino de 28 años, que había ingresado ilegalmente a territorio israelí. Y que fue encontrado, como decía, cerca del puerto de Yafo, cerca de una mezquita en la cual se sospecha se había escondido antes de encaminarse hacia la zona de Dizengoff para perpetrar este atentado. En el momento que es abordado por las fuerzas, se inicia un tiroteo entre 2 oficiales de la policía y este terrorista, y efectivamente, luego del intercambio de disparos, el terrorista fue abatido. Gaby, pero esto llevó más de 6 horas. Claro. Sí.
A ver, con todo este raconto de todos estos hechos de violencia que están viviendo allá en Israel y de atentados, ¿hay alguna cuestión política, hay alguna cuestión religiosa que esté marcando el inicio de todo este raíz que están viviendo de atentados justamente terroristas? Mirá, Rodri, la cuestión religiosa que se podría hablar, uno podría decir rápidamente que estamos transitando el mes de Ramadán, en el mes sagrado para los musulmanes, pero creo que sería bastante injusto echarle la culpa al Ramadán o hacer responsable al Ramadán. Sí es cierto que, por ejemplo, Hamás, la organización terrorista que se atribuyó el atentado, celebra que durante la festividad del Ramadán se sucedan este tipo de acontecimientos. Pero no pasó el año estamos previo. Hablando de una... Perdón, no te escuché. Digo que no pasó el año previo, no teníamos noticias el año previo de que haya pasado una serie de atentados como están sufriendo ahora en Israel. No, podríamos decir que la escalada de violencia que se vivió el año pasado en los enfrentamientos directos que hubo entre Israel y Hamás se sucedieron inmediatamente después de Ramadán. Claro. Y que la situación, es cierto que siempre durante esta época del año suele haber cierto clima de tensión. Ahora, una cosa es un clima de tensión, claro, y otra cosa son 4 actos terroristas directamente realizados. Gaby, te quería preguntar si es común allá que hagan simulacros de atentados en los colegios, en los hospitales, en diferentes lugares. Digo, tienen, como son más proclives y suceden lamentablemente más seguido, digo, hay una especie de protocolo en el que la población pueda aprender a cómo actuar luego de un atentado como el que acabamos de ver, ¿no? Que fue en un bar en este caso. Sí, no son, te diría que no son no es común. Simulacros que se realizan comúnmente, no sé, en la calle. Sí puede pasar, y sobre todo pasó durante la guerra el año pasado con Hamás, y también una vez finalizada, que, por ejemplo, en los colegios el protocolo marque cómo indicarle a los chicos que tienen que ir al cuarto de seguridad en el momento que empieza a sonar una sirena. Sí, todo habitante sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Todo habitante sabe en situación de atentado qué es lo que tiene que hacer. Sí, porque además también es muy común que, así como en determinadas viviendas, sobre todo las más nuevas, las de construcción más nueva, hayan cuartos blindados, cuartos de seguridad en los cuales uno pueda refugiarse. También es cierto que en la calle suelen haber, en las distintas ciudades, no en todas las esquinas, pero digo, es común que uno pueda encontrar refugios públicos, porque también puede pasar que una situación de peligro te encuentre caminando por la calle haciendo un trámite. ¿Y en qué consiste esa habitación? Que no tengas tiempo más que para buscar el primer refugio público y tener que entrar. Entonces, sí, siempre hay como información que marque, que protege el cómo actuar ante determinadas situaciones. Claro, ante determinadas situaciones, saber qué tiene que hacer cada uno de los participantes, lamentablemente, de una situación. ¿Qué hicieron las autoridades? ¿Qué dijeron las autoridades a raíz de esta serie de atentados en los últimos días? Bueno, hay toda una situación bastante caótica, te diría, en el gobierno, porque de hecho esta semana el gobierno de coalición que tiene mandato en este momento en Israel sufrió la baja de uno de sus integrantes del Parlamento, por lo cual entraron a perder mayoría automática. Y se entiende también que esta baja se da en este momento porque esta persona, esta diputada, no comulga demasiado con el accionar del gobierno ante la solución de este tipo de casos de violencia terrorista. Y lo que se le critica en muchos casos al gobierno es que el gobierno de coalición está conformado por diferentes partidos de derecha, de centro, de izquierda e incluso un partido árabe. Entonces, un partido árabe israelí. Entonces, lo que discuten algunos integrantes, sobre todo de los sectores de derecha, es que ante este tipo de situaciones es difícil para un gobierno poder tomar determinadas decisiones cuando va a tener enfrentamientos internos entre sus propios miembros de la coalición. Entonces, no agarra, te diría que no está en el mejor momento el gobierno para enfrentar esta ola de terror que está viviendo Israel en las últimas semanas.